punto repetir, para que no se olvide, que cuando la presión está bastante alta se atribuye a este componente que se llama la angiotensina 2. La angiotensina 2 está presente normalmente, pero en situaciones donde haya presión baja, como habíamos puesto como ejemplo en la clase teórica, si habría una persona o un niño deshidratado, entonces como se perdió líquido a través de los vómitos, diarrea, hemorragia, catéteres, piel quemada, etc. Ustedes saben más o menos cómo se pierde mucho líquido. O los niños muy frecuentemente cuando en la temporada del invierno o en la temporada también de verano, cuando se sobreabrigan, se deshidratan. Por si acaso que toman en cuenta eso los niños, pero se estrellan con mucha frecuencia, los vecinos sobre todo. Entonces, cuando hay una deshidratación, baja el volumen sanguíneo, baja la presión arterial y para que suba se tiene que recurrir a este mecanismo llamado el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, entonces cuando hay menor flujo sanguíneo, el sistema de los vasoconstrictores se activa, adrenalina, noradrenalina, endorfina, etc., producen vasoconstricción, menor llegada de flujo sanguíneo. Por lo tanto, acá también la filtración va a ser un poco menor. No se olviden que la filtración debe ser 125 por minuto, que si está por debajo de 90 ya es insuficiencia renal. Ustedes cuando pidan un laboratorio que se llama clearance de creatinina a cualquier paciente, deben pedir siempre esto, ¿no? Y al pedir esto nos determina cuánto está filtrado el paciente. Es decir, esta prueba consiste en recolectar en un frasco de 2 litros o 3 litros, porque los pacientes hipertensos y diabéticos orinan más, por si acaso, sobre todo los hipertensos orinan más. Eso se llama natriuresis o diuresis por presión. Cuando la presión es alta, el paciente orina más de lo debido. Ya no orina 1,5 litros o 1,400 litros, orina 2 litros o más, dependiendo de los valores que maneje. Porque la retención de líquidos permite que la presión suba. Bien, entonces, en el caso de este paciente deshidratado, la filtración, menor flujo sanguíneo, y acá va a reducir un poco la filtración glomerular, pero también la absorción a este nivel va a ser un poco más, sobre todo de sodio, y cuando la concentración del sodio llega a este nivel cerca de esta placa de células epiteliales llamada la mácula densa, es la mácula densa. Cuando llega a la mácula densa, entonces, con baja concentración de oxígeno, estas células son bien sensibles a la concentración del oxígeno y cuando de sodio, y cuando esta concentración de sodio es menor a este nivel, la concentración del sodio, si está baja la concentración del sodio a nivel de la mácula densa, que habíamos indicado que la mácula densa, como está toda entrelazada, queda en medio de estas dos arteriolas, aferente y eferente, al medio queda. Bien, esta parte queda acá más o menos. Entonces, se activa este sistema, también llamado de autorregulación. Este reflejo glomérulo tubular, cuando se activa, va a poner en marcha la liberación del almacenamiento de estos componentes, la renina. La renina se almacena en estas células llamadas células yuxtaglomerulares. Y esta renina, cuando se libera, cuando esta mácula densa se activa por una baja concentración de sodio, entonces esta renina actúa sobre el angiotensinógeno que se libera en los riñones. Y este angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, si no habría una enzima llamada enzima conversora de angiotensina que se libera en los pulmones, no podría convertirse en angiotensina 2. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por esta enzima, llamada la ECA, ¿no? Y esta angiotensina 2 produce varios efectos. El efecto más conocido en este sistema sería que induce la síntesis de aldosterona. Y esta aldosterona actúa sobre las células principales de la segunda porción del tubo frontal distal, y el efecto que tienen las células principales es a través de la aldosterona, es la reabsorción de sodio.
el sodio se va al intersticio, este es el intersticio. Al intersticio, ¿para qué? Para que llegue finalmente a los canales peritubulares, se va a absorber. Se le absorbe el sodio, donde va el sodio va el agua, donde va el sodio va el cloro, de manera pasiva, también le sigue, ¿no? Bien, entonces, pero esta bomba de sodio y potasio activada por la aldosterona extrae 3 moléculas de sodio y absorbe 2 moléculas de potasio, y ese potasio pasa por los canales y se elimina en la orina. Entonces, si habría mucha aldosterona, se podría eliminar mucho potasio, produciendo una hipopotasemia. Hay enfermedades donde hay mucha liberación de aldosterona o también puede haber una baja producción de aldosterona. Bien, entonces el resultado de la activación de este sistema llamada sistema renina-angiotensina-aldosterona es la retención de líquidos. Si este niño estaba con una baja presión, la retención de líquidos favorece la acumulación de líquidos para que así no se siga deshidratando, porque una deshidratación persistente por varias horas, mientras más severa sea, lleva a una hipoperfusión y por lo tanto estas células de acá, las células, se pueden morir, estas células epiteliales, se pueden necrosar, ¿no? Por eso que todo niño o toda persona cuando está muy deshidratada hay que administrarle o infundirle soluciones salinas o por vía oral si es posible. Bien. Entonces, ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, la angiotensina 2 lo que hace es estimular a la glándula suprarrenal, a la capa glomerular, porque tiene 3 capas de esta corteza. La capa glomerular que tiene enzimas, esta enzima llamada aldosterona sintetasa. Sintetiza esto y reabsorbe. Pero no solamente es en la acción de la angiotensina 2. La angiotensina 2 también produce la angiotensina 2 también produce ese efecto. Es decir, va a estimular pero no hacia la anterior aferente, a la aferente produciendo vasoconstricción y de esta manera, pero moderada, ¿no? De esta manera entonces los líquidos pasan con cierta dificultad, va a haber mayor acumulación de líquidos, por lo tanto la presión hidrostática aumenta y va a haber una buena filtración. Ese es un efecto de la aldosterona, o digo de la angiotensina 2. Otro efecto de la angiotensina 2, para que se den cuenta de la importancia que tiene, es la reabsorción de agua y de sodio de los túbulos, del proximal, del asa de Henle, del distal y de los colectores, ¿no? Favorece la reabsorción, aunque acá lo hace de manera mínima, ¿no? La reabsorción de sodio y de cloro. Ese es otro efecto. Pero el efecto más nocivo, se puede decir, es de que cuando hay mucha angiotensina 2 va a producir en el sistema vascular esta angiotensina 2 que se liberó, se formó de angiotensina 1 en angiotensina 2 por la ECA, esta angiotensina 2 por la ECA, ejerce sus efectos interactuando con estos receptores. Los vasos sanguíneos o las células endoteliales tienen receptores de angiotensina tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Y esta angiotensina interactúa con estos receptores y esto va a provocar vasoconstricción. Por lo tanto, va a haber una vasoconstricción generalizada en todo el sistema vascular. Entonces, si ustedes tienen sus padres, sus abuelitos, sus parientes, etcétera, que tengan presión alta, está ocurriendo eso, porque el responsable es la angiotensina 2 produciendo vasoconstricción y la presión sube, y eso puede desencadenar inclusive problemas a nivel del corazón. Los que tienen enfermedad coronaria por aterosclerosis puede sufrir un evento cardiovascular o un evento cerebrovascular, un ictus cerebral, o también a nivel de los riñones, etc. Bueno, entonces el responsable es la angiotensina 2, por lo tanto, esta angiotensina 2 cuando se combina con los receptores produce vasoconstricción, ¿no?
Esos son los efectos de esta angiotensina 2. Por lo tanto, hay que bloquearla a esa angiotensina 2. ¿Y cómo la bloqueamos la angiotensina 2? Para que no haya el efecto de la reabsorción por la aldosterona, el efecto de la vasoconstricción, el efecto de la absorción de los túbulos, el efecto de la vasoconstricción e inclusive también actúa a nivel de la glándula, del centro o núcleo supraóptico y paraventricular para la liberación de hormona antidiurética. Esos son los efectos que ocasionan la angiotensina 2, por lo tanto hay que bloquear a la angiotensina 2. Ustedes cuando tengan un paciente hipertenso, tienen que bloquear este sistema. O bloquean la adenina para que no se libere, o bloquean a la angiotensina 1 para que no se convierta en angiotensina 2 a través de la enzima conversora de angiotensina. Acá pondré la ECA. ¿Se acuerdan, no? La ECA, ¿qué es? Es la enzima conversora de angiotensina. Entonces, o bloqueamos a la ECA o bloqueamos para que esta angiotensina 2 no interactúe con estos receptores. ¿Con quiénes? Con los ARA2. Los ARA2 bloquean, no permite esta unión. Bien, hemos indicado que la angiotensina 1 se convierte por la ECA en angiotensina 2, entonces bloquearemos a esa ECA. Vamos a inhibir, vamos a bloquear a esta ECA. Esta ECA se libera en las células endoteliales, de los capilares pulmonares. Bien, bloqueamos con un inhibidor. ¿Cuáles son los inhibidores de la ECA? ¿Se acuerdan ustedes? Inhibidor que termina en PRI. Enalapril, captopril, lisinopril, quinapril, hay varios, sobre todo el enalapril, ¿no? Bien, entonces, el enalapril es el que más se utiliza, viene de 5, 10, 20 miligramos. Entonces, si tiene un paciente con presión alta, debemos bloquear con los IECAS y evitar que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2 porque es un poderoso, un potente vasoconstrictor. Bien. Otro grupo de fármacos serían los ARA2, todo lo que termina en sartán. Acá tenemos los sartanes. Los sartanes que más se utilizan de 50 miligramos. Los sartán, candesartán, olmesartán, irbesartán, telmisartán, valsartán. Todos sartán, pero el que más se utiliza es los sartán. Entonces, los ARA2 van a bloquear a esta. Los ARA2 bloquean a la angiotensina. ¿Para qué? Para que no la active, que no produzca vasoconstricción, para que no libere demasiada aldosterona, para que no produzca demasiado vasoconstricción. Entonces, de esta manera se controla la presión arterial. Yo diría que un 80-90% de todos los fármacos que se utilizan para controlar la presión arterial es bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque también hay otras que actúan de otro modo. Otras actúan a nivel de los canales de calcio. Ya no es el sistema, es otro sistema, a través de la nifedipina, a través de la amlodipina, son antihipertensivos no dihidropiridínicos, perdón. O también hay otro a través del bloqueo de los beta bloqueantes, terminación LON, propanolol, nebivolol, atenolol, metoprolol, etc. Bien, esto ya no se olviden. ¿Ya? Para controlar la presión arterial, entonces, cuando llegue farmacología, para comprender tiene que saber esto de acá, que la mácula densa, cuando percibe que la concentración de sodio es baja, entonces activa este mecanismo del aparato extraglomerular, sobre todo las células extraglomerulares que almacenan renina, liberan la renina, haciendo
el ciclógeno se convierta en angiotensina 1, angiotensina 2 y todos los efectos que hemos indicado. Pero también hay otros. Por ejemplo, aquí tenemos el péptido natriurético auricular. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, la sangre debe ser bombeada en sentido anterógrado. Pero cuando no bombea con facilidad, entonces acá retiene sangre. Acá va a haber una expansión plasmática, aumenta el volumen, aumenta la presión y esto repercute en toda la circulación pulmonar, haciendo que el líquido pase al intersticio pulmonar y luego a los alvéolos que se llenan de agua, que no debieran tener agua, los alvéolos se llenan de agua y hacen la denominada el edema agudo del pulmón. Pacientes tienen dificultad para respirar. En una ocasión, cuando estaba desplazada por el San Juan de Dios, vi una señora que entró y con dificultad caminando en silla de ruedas, ¡ay, necesito! O sea, le faltaba aire a la señora, pero eso no era tan grave. Hay situaciones en las que uno se desespera. Paciente respira pero con tanta dificultad, es porque tiene ese problema, tienen líquido en los pulmones que no debiera haber por esa alteración. Cuando la sangre que debiera romper con un volumen sistólico de 70 ml no lo puede hacer el corazón por varios factores, entonces va a afectar a la circulación pulmonar presentando el edema. Y cuando hay edema, ¿qué utilizamos? Diuréticos de asa. Estos diuréticos de asa están actuando a nivel del segmento grueso del asa de Henle. Estos son los diuréticos como es la furosemida. Hay muchos otros más, pero aprendamos bien la furosemida. Otros diuréticos serían los diuréticos diacídicos. En esta parte, por ejemplo, acaba de haber reabsorción de agua. Reabsorción de agua en un 20%. En este segmento fino del asa de Henle descendente. Pero en esta parte ya no hay reabsorción de agua, porque estas células endoteliales están muy estrechas. Estas son las células endoteliales, estas son las uniones. Estas uniones son muy estrechas y no dejan reabsorber agua. Por ello se llama el segmento dilucional o la porción dilucional. Entonces, a este nivel tenemos otro tipo de células. Por ejemplo, acá tenemos células tenemos proteínas transportadoras de sodio, cloro, potasio. Un 25% de estos se reabsorben en el intersticio. Se reabsorben a través de estos canales. Pero la furosemida que hace bloquea estos canales y al bloquear ya no hay reabsorción y estos pasan de largo y en la orina hay mayor cantidad de sodio, donde va el sodio del agua, por lo tanto va a haber una diuresis, mayor diuresis, por el uso de la furosemida que se utiliza como tratamiento inicial de un paciente que tenga edema agudo del pulmón. Uno se asusta. El médico se asusta, yo al menos en el caso mío, cuando vi la primera vez un edema agudo del pulmón me asusté demasiado. Solo en la emergencia. Más bien me acordé de este sistema, ¿no? Así que administrar 2 ampollas de furosemida, oxígeno por cánulas, ¿no? Pedir radiografía para ver cómo está ese corazón, si la silueta cardíaca es grande. Y también pedir los demás componentes, porque acá se va a alterar todo. Si el paciente es diabético, si el paciente tiene los electrolitos normales, ¿cuánto es la concentración del sodio en el líquido extracelular? ¿Cuánto es el potasio? 142. ¿Cuánto es el cloruro? 108. Eso pedimos. Al paciente que llega hay que pedirle glucosa. ¿Cuánto? 85 no está siendo normal. Si es más de 126 ayunas, es diabético. Pedimos electrolitos, pedimos gasometría arterial, concentración de oxígeno, de dióxido de carbono. Veloz, rápido. Rápido. El médico tiene que ser rápido en sus decisiones. Porque si uno deja pasar el tiempo,
Por eso las exposiciones a ustedes les permite tener mayor facilidad para poder, o sea, muchos de ustedes ya tienen, sin necesidad de leer, están expresando de manera clara. Por eso, compañero Luis, algunos términos bonitos empleó a un inicio. Entonces uno va así poco a poco, va familiarizándose con ese lenguaje de manera más apropiada, pero hay que abarcar todo. Si no aprende a medias, tampoco va a poder ver todo el problema de fondo. Es muy compleja la medicina, por fijarse. ¿No? Bien, entonces, traten de tener ustedes, son buenos alumnos en este grupo, y también en otros tengo buenos alumnos. Acá su compañera Torrico, un excelente estudiante de su grupo, del grupo B. Una compañera grabó con una iPhone toda su exposición que duró 42 minutos, pero yo quería compartir con todos, pero no la pueden procesar. Seguramente habrá que cortar, ¿no? Para hacer el menor tiempo y enviar así. Bueno, su exposición es muy buena. Entonces, hay que acordarnos todo eso, este sistema, y van a repetir ustedes esto, van a repetir en farmacología, van a repetir en fisiopatología, van a repetir en nefrología, van a repetir en otras, pero se van a acordar cuando llegan al internado muchos, más del 95% llegan sin ideas. Por eso aprendan bien estos esquemas. Este esquema ustedes, si yo digo este componente, ¿qué componente es de color verde? Renina. La renina. O sea, por lo tanto, los ions moleculares almacenan renina, ¿no? Bien, estas son las células mesangiales. Y esta renina sabemos que está actuando a nivel de los riñones, a nivel del hígado, donde se forma un decapéptido que es un decapéptido que tiene 10 moléculas, ¿no? De aminoácidos. Y es angiotensina, angiotensina 1. ¿Y dónde va a actuar? La glándula suprarrenal. O sea, ustedes con el esquema visualizan, por eso es bueno tener una memoria fotográfica. Cada vez que ven, por eso estoy repitiendo. ¿Para qué? Para que tanto ver esta imagen, sepan cómo este sistema se activa y cómo el resultado final es la absorción del agua. Uno se acuerda, por eso les decía de que a veces no tengo el tiempo suficiente para poder revisar todo, pero ya con con el dibujo ya me acuerdo ya cómo es, ¿no? Ya me puedo entrar en detalles más grandes todavía, o sea, con más detalles en algunas partes. Bien, entonces eso es muy importante. Y acá también para comprender cómo ocurre la reabsorción. La reabsorción, todo lo que se filtra, hemos indicado que es 125 ml por minuto, pasa por los túbulos. Pero la parte donde más se activa es la primera porción, túbulo controlado proximal. Es decir, que acá hay una mayor actividad metabólica, mayor liberación de mitocondrias que va a generar ATP. Donde hay mayor actividad tiene que haber más ATP, más energía. Y esta energía, porque el líquido se va a transportar de la luz de los tubos renales hacia los capilares a través de la reabsorción. Si se generaron 125 ml, se van a reabsorber 124 ml. Y solamente acá hay menos de 1 ml, que en el día entero son 1,5 litros. Pero ¿cómo se transporta? Piensen ustedes en esta membrana llamada membrana vasolateral y esta membrana luminal o el borde del cepillo. Esta membrana, van a ver en otros tejidos, esta membrana luminal aumenta, o el borde del cepillo aumenta 20 veces más el área de absorción. Aumenta bastante. Los enterocitos tienen el mismo tipo de Ustedes cuando aprendan esto en la parte de fisiología 2,
en el digestivo, la absorción digestiva, se emplean los mismos principios. Capítulo 4. ¿Cómo es el transporte? Pues es transporte activo o transporte pasivo. Transporte activo a través de la bomba de sodio potasio que saca 3 moléculas o extrae 3 moléculas de sodio, introduce 2 de potasio. La concentración interestelar de sodio queda baja. Bien, no me agotaré porque enseguida voy a pasar a otra clase teórica. Qué mal. Bien, puedo hablar mucho más, pero es muy importante. Le sigue el agua. Como hay acá mayor osmolaridad, el agua difunde por ósmosis por la célula y por las células unidades estrechas, ¿no? Llamada ósmosis por vía transcelular cuando es por la célula o paracelular cuando es al lado de la célula, digo al lado por las unidades estrechas. Bien.